Bueno, buenas noches. Este es el video acerca de la exposición de escándalos ingenieriles o de ciertos casos ingenieriles en donde se ha logrado identificar algún tipo de falla o sí, falla o tal vez un asunto de ética en cuanto a los diferentes casos que se han llevado a cabo en el ámbito ingenieril. Entonces, el caso que les voy a describir se denomina salud pública, seguridad y bienestar y trata acerca de un equipo de experimentación con agua. Entonces, básicamente el caso consiste en que hay una empresa que se denomina H2O Corporation, tal vez un nombre ficticio para el caso o tal vez es real. Sin embargo, en esta empresa se estaban realizando pruebas con un nuevo equipo para hacer el análisis de la composición del agua para verificar si esta es adecuada para el consumo humano o no. Lo que pasa es que se están llevando a cabo estas experimentaciones dentro de la empresa, todo es puertas adentro de la empresa. Entonces, eh, el ingeniero A, que se denomina, identifica que hay ciertas fallas en el equipo y que precisamente por eso las pruebas están dando negativas, más bien están saliendo con resultados negativos en pruebas que se hacen fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque las pruebas que se hacen puertas adentro salen con resultados positivos. Aquí desde ya hay un problema de incongruencia entre los resultados como tal. Sin embargo, ingeniero A decide comunicarle esto a su supervisor, que se describe que no es un ingeniero. Entonces, su supervisor, después de darle un poco de largas al asunto, tratar de evadir el tema, decide que básicamente es una falla de las experimentaciones que se hacen fuera de la empresa, o esto es lo que él decide pensar, y le pide al ingeniero A que al momento en el que se les va a hacer una revisión del proyecto como tal, eh, se diga que se aprobaron las pruebas en lo que es la experimentación del agua. Entonces, en este punto es importante mencionar que el, los códigos de ética, en primer lugar estamos hablando del agua potable, de agua. Es un bien que es público, entonces esto va a ser para el consumo humano. Uno de los cánones tanto del National Society of Professional Engineers y de ASME indica que los ingenieros siempre van a precautelar lo que es la integridad, el bienestar, la salud y la seguridad de sus clientes, del público como tal. Al tratarse de este tipo de experimentaciones con agua, es importante básicamente decir la verdad, mostrar resultados reales, ya que esto va a ser consumido por personas y puede tener unas consecuencias muy graves en el caso de que no se decida respetar estos protocolos de ética. Por otro lado, tenemos que si bien existe el derecho de la confidencialidad dentro de la empresa, esto no significa que no se deba reportar este tipo de fallas a entidades gubernamentales que son las que regulan este tipo de proyectos, que como bien he mencionado, tienen un carácter un poco más social. Eh, entonces, si bien se respeta este derecho de la confidencialidad y el ingeniero A trató de respetarlo al momento de notificar de estas fallas a su supervisor. Sin embargo, de acuerdo con el código de ética que se debería utilizar, si es que su supervisor inmediato no toma cartas en el asunto, no toma alguna decisión sobre este caso para tratar precisamente de corregirlo, eh, el ingeniero debe notificar esto a la persona que está por encima de su supervisor, para que de esta manera se puedan
efectivamente tomar cartas en el asunto, tomar decisiones, hacer algo precisamente para que el proyecto salga a flote, tenga resultados veraces y que esté correctamente realizado. Además, obviamente dentro de este código de ética está la parte de no llevar a cabo actos fraudulentos. Al momento en el que se decide simular que las pruebas fueron pasadas, que se obtuvo resultados positivos y que el equipo efectivamente funciona sin que esto sea cierto, estamos cayendo en un asunto fraudulento. Esto está totalmente en contra del principio de ética, de los principios de ética como tal, y esto es lo que se recomienda pues a los ingenieros no hacer. Siempre se debe actuar con la verdad porque, vuelvo a reiterar, en este caso estamos hablando de un tema que va netamente a la sociedad. El agua potable es consumida por todas las personas, sean estos niños, adultos, personas ancianas, incluso también por animalitos. Entonces esto va a tener muchas consecuencias dentro de la sociedad como tal en el caso de que se proceda con estos resultados fraudulentos. Y aquí vamos a que los ingenieros deben mostrar integridad y honestidad al llevar a cabo cualquier tipo de labor que les sea encomendado. Entonces siempre hay que, eh, por ejemplo, este es un asunto en el que se evidencia que hubo un problema de decisión por parte del ingeniero, porque si bien él tenía que respetar el asunto de confidencialidad por asuntos netamente empresariales, de que si es que no lo hace, obviamente se quedará sin trabajo, de que básicamente una serie de limitaciones que a él lo hacen dudar. Esto no significa ninguna justificación. Como se mencionó, el acto más correcto pudo haber sido dar una notificación al supervisor en el caso de que no se tome ninguna decisión, como pasó, notificar a la persona superior a él y posteriormente, si es que esto no funciona como tal, notificar a las entidades gubernamentales encargadas de hacer la regulación de todo este tipo de proyectos. Entonces, básicamente este es un tema que también trasciende y tiene un trasfondo de salud social. Todo lo que es el tema de salud viene también acompañado de muchas entidades gubernamentales donde se pudo hacer este tipo de recomendaciones, este tipo de avisos, este tipo de alertas. Y justamente en la descripción de este caso, menciona un caso que fue similar, que básicamente fue el de unas revisiones que se hicieron a una serie de edificios que tenían ya su edad y más bien, el dueño quería ponerlos a la venta. Entonces, para hacer este tipo de negocios, hay que verificar que las edificaciones se encuentren en condiciones de todo tipo, eléctricas, mecánicas y de infraestructura civil, para que sean aptas para la vivienda humana, para que se pueda asentar poblaciones ahí. Entonces, el cliente básicamente pide a un ingeniero que se haga esta revisión, que se haga este chequeo, y luego del chequeo resulta que la infraestructura no es adecuada para proporcionarla como vivienda para las personas. Entonces, en primer lugar, se tiene también un acuerdo de confidencialidad entre el cliente y el ingeniero, por lo que el cliente, dicho esto, le dice que él no divulgue estos resultados, que básicamente él buscará otra solución. Sin embargo, aquí lo que el ingeniero debería hacer es notificar a las entidades, sean municipales, sean gubernamentales, encargadas de este tema, a que notificarles pues de que esta construcción no es apta, porque si es que por el momento solo decidió que el ingeniero no diga nada acerca de este caso, puede que en el futuro se encuentre la manera de mágicamente hacer aparecer como disponibles a sus edificaciones,
como habitables y que tengan todas las condiciones necesarias para eso. Y esto pone un grave riesgo a lo que a las personas, a la sociedad. No solo, bueno, un poco más a las personas que viven dentro de estas edificaciones, pero también va orientado hacia alrededor, hacia los alrededores, hacia el resto de sociedad como tal. Porque así como se presenta uno de estos casos, se puede replicar, se puede repetir, sea esta misma persona o sea otra. Entonces, este tipo de situaciones son las que no se deben dar de acuerdo a lo que son los principios de ética. Y básicamente, para concluir el caso de la empresa de agua, eh, es importante mencionar que hubo una falla ética, una omisión ética por parte del ingeniero como tal, y también hubo una omisión ética por parte del supervisor de este ingeniero. Se menciona que él no era ingeniero, este supervisor no era ingeniero, y que en primer lugar necesitamos gente competente dentro de este tipo de cargos, al menos al estar a cargo de otro tipo de ingenieros. Es necesario que sea gente que ejerza su competencia, que sea su área de dominio, porque de lo contrario, básicamente no se está siguiendo un liderazgo correcto, no se está siguiendo el camino adecuado para la empresa como tal y para los proyectos que se vayan realizando. Luego, el ingeniero A tiene este error de no mencionar estas situaciones. Eh, Se dijo ya lo que se pudo haber hecho para salir eh, más bien, para minimizar en lo máximo posible el problema como tal, ver si se puede hacer otro tipo de experimentos, ver si se puede hacer otro tipo de pruebas, correcciones en los equipos, cualquier otro asunto, pero no llegar a hacer reportes falsos de esto. Y por último, quiero mencionar también que es importante que el ingeniero se haya dado cuenta y haya reportado esta incongruencia que hubo entre las pruebas realizadas dentro de la empresa, indoors, y las pruebas que se realizaron en una entidad externa a la empresa. Como dije, las pruebas realizadas dentro de esta compañía salieron con resultados positivos, mientras que las otras salieron con resultados negativos. Esto está indicando que hay una mala medición, una mala realización de pruebas, un mal método para este tipo de experimentos, sea dentro de la empresa como tal, por ser fraudulentos y decir que son resultados positivos, o a su vez dentro de la otra entidad por hacerlos mal y desprestigiar a los resultados que se hacen en el equipo que el ingeniero ha diseñado. Entonces este también es un problema que se debería, de acuerdo al código de ética, mencionar, reportar para que se puedan tomar cartas en el asunto y para que se puedan corregir estos errores, hacer una auditoría por las empresas y los involucrados y así básicamente evitar problemas hacia la sociedad civil. Listo, eso es todo. Muchas gracias.